Muy buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada muy fría, 5 grados de temperatura a esta hora. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube, por tvciudad.ui. A los que se quedaron despiertos anoche por el partido, tema que vamos a tener presente en esta jornada. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico de meteorología para las próximas horas, que sigue frío, mire, porque la temperatura de hoy, bueno, va a subir hasta los 17 grados. De los 5 a los 17 se va a templar bastante, el cielo va a estar algo nuboso. La mínima de hoy fue 3 grados, en algunos en lugares, departamentos del país, fue de -0, o sea que bueno, -1, -2, pero acá por lo menos fue de 3 grados. ¿Qué va a pasar mañana miércoles, 13 de julio? Las temperaturas extremas, 3 y 12 grados para el área metropolitana, el cielo estará algo nuboso, no se prevén precipitaciones para esta jornada. Y el jueves, 4 de julio, las temperaturas, bueno, seguirán frías, 2 y 12 grados las temperaturas extremas para Montevideo y el área metropolitana, tampoco sin perspectiva de lluvias, pero bueno, por lo menos el sol va a estar asomando en algunos momentos del día, el resto va a estar algo nuboso. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, en algunas repercusiones y definiciones que se van produciendo luego de conocido el resultado de las internas partidarias. Por ejemplo, en el Partido Colorado, Robert Silva, bueno, finalmente va a acompañar en la fórmula del Partido Colorado a Andrés Ojeda en la campaña hacia el mes de octubre. También en el Partido Nacional, ante las críticas de militantes y dirigentes nacionalistas, fueron respondidas por Álvaro Delgado, quien obtuvo el primer lugar en las internas blancas y defendió su decisión de designar a Valeria Ripoll como compañera de fórmula del Partido Nacional, también pensando hacia octubre. Yamandú Orsi, en el Frente Amplio, tendrá su comando de campaña en la sede partidaria del Frente Amplio. Va a tener una reunión en esta jornada con quien lo acompañará en la vicepresidencia, en la fórmula, Carolina Cose. Ayer se reunió con Fernando Pereira. Bueno, van a seguir de reuniones en estas jornadas. Y hablando de fútbol, bueno, partido peleado, pero Uruguay finalmente le ganó 1-0 a Estados Unidos, dejó afuera al anfitrión. Clasificó primero en su grupo de la Copa América y, como dijimos, eliminó al local. Ahora espera el resultado de Brasil-Colombia, que juegan esta noche para definir, bueno, cómo seguirá la presencia de Uruguay en esta Copa América que se desarrolla en Estados Unidos. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, para hablar, bueno, cómo se acomoda el Frente Amplio, esta fuerza política, de cara hacia las elecciones de octubre, cómo van a definir el plan de gobierno que van a presentar y también cómo se trabajará en la gira que van a hacer por el territorio nacional. Esto será a partir de las 8:30 de la mañana. Ahora abrimos las ventanas hacia las calles de Montevideo para ver, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, por dónde circular, por dónde no. Mañana fría, le dijimos, @IMTránsito, @MBDtransporte, para seguir en tiempo real por dónde circular, por dónde no, cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos, de cualquier manera, que Juan Benito Blanco, entre Julio César y Echevarri Arza, va a estar cortado hasta el 31 de julio por reparación de pavimento. Rodrigo de Triana, entre Juan Bonmesadri, a ver si está bien, Bonmesadri, y Fray Antón de Montesinos. El corte será hasta las 5 de la tarde por trabajo de saneamiento, pero se extenderá hasta el 12 de julio. Y José L. Terra, entre Libres y Juan José de Amézaga, el corte será también hasta las 5 de la tarde y se va a extender hasta el 5 de julio, es decir, durante esta semana. Viene comenzando el desarrollo informativo. Bueno, como decíamos, seguimos desarrollando algunos temas que surgen de las internas del domingo en el Partido Colorado. Finalmente Robert Silva será el compañero de fórmula de Andrés Ojeda en la campaña hacia el mes de octubre. El anuncio se dio a conocer en la sede partidaria en Martínez Trueba. Acá no queda una sola herida, acá no queda un solo lastimado y usted tiene los 6 precandidatos juntos anunciando con una sonrisa un vice de unidad. Yo estoy particularmente orgulloso de esto, me alegra mucho que sea Robert, a quien aprecio mucho hace muchos años. Queremos fortalecer al Partido Colorado para que el partido vuelva al lugar que tiene que tener
para que sea clave para el triunfo de la coalición de gobierno, y para eso hay que conformar equipo de trabajo. Y nosotros tenemos equipo de trabajo, lo demostramos, somos además personas, como decía Andrés, que estamos trabajando por este partido desde hace tanto tiempo, que nos mueven la fuerza de nuestras convicciones y sobre todo el objetivo de que el país no se detenga, de que las transformaciones que se iniciaron continúen. Ahora empieza la interna de la coalición de gobierno. Ahora hay que elegir cuál de las fórmulas, cuál de las personas son las más adecuadas para ganarle la fórmula del frente en noviembre. Así que yo creo que hoy el esfuerzo y las convicciones cruzan fronteras partidarias y elegimos quiénes son los mejores para ganarle al Frente Amplio. Nosotros vamos a estar donde haya que estar para que el modelo de país de la coalición de gobierno triunfe sobre el del Frente Amplio. El expresidente Julio María Sanguinetti destacó los perfiles complementarios de los integrantes de la Fórmula Colorada, sobre todo en temas que tienen que ver con, por ejemplo, seguridad en el caso de Ojeda y educación en el caso de Robert Silva. Además destacó como positiva la baja votación, pese a la baja votación que tuvo el Partido Colorado, y lo adjudicó a que no había un impulso de cambiar el gobierno. Sentimos que el partido va a ir a más y que no tenemos duda de que vamos a ser decisivos nuevamente para la ratificación de esta coalición que sigue mostrando su fuerza, su vigor electoral. La baja votación responde a muchas cosas. Primero, vos lo decías, no había un impulso en salir a votar a ver si cambiamos. Segundo, no había tampoco disputas personales, así como hubo en otros momentos, de figuras relevantes de la vida política, duelos personales. En tercer lugar, el famoso clima y el famoso frío. De modo que, bueno, toda esta confluencia llevó a esa baja votación. Pero en todo caso, es una encuesta de 98.000 encuestados. Sanguinetti también se refirió a la primavera del Partido Colorado con el ingreso de nuevas generaciones. ¿Cuántas veces hemos hablado de lo difícil que ha sido sustituir a nuestra generación? Yo debía estar solo en los libros y solo en el periodismo, que es mi profesión, que no me abandona. Entonces, tuvimos la etapa Bordaberry, tuvimos la etapa Talvi, ambas esperanzadas, ambas se clausuraron. Bueno, hoy estamos seguros que con esta pareja vamos a hacer sin duda una gran elección y que además hay un horizonte de años por delante, como hoy tiene el Partido Nacional con la calle, bueno, con la calle Pou. Entonces nos sentimos realmente en una buena perspectiva. Y en el Partido Nacional, ante críticas y dudas de militantes y también de dirigentes, Álvaro Delgado y Valeria Ripoll salieron a defender esta fórmula que quedó proclamada de alguna manera en la noche de las internas. Ambos señalaron que quienes votaron se pueden sentir reflejados en la dupla. Alguna gente sorprendió y es normal. Yo le digo a los militantes del Partido Nacional pedirle la confianza, que confíen, que den esa carta de crédito, que nosotros estamos con el objetivo de mirar más lejos, que esto es un salto cualitativo superador, que es para pensar en octubre y para pensar en noviembre en un partido que tienda puentes con la sociedad, más abierto. Dentro del partido, obviamente, hay un montón de militantes y dirigentes que tienen una historia en el Partido Nacional. Yo iré por primera vez a Masoyer este año, no he ido, pero creo que este complemento que puede ser esta fórmula o que va a ser esta fórmula, les va a demostrar que realmente va a tener un muy buen resultado para el partido. Hay mucha gente en nuestro país hoy que no se siente representada en la política, que está decepcionada y que ha vivido experiencias muy similares a las que me tocaron a mí, y creo que se van a sentir reflejados en esto muchísimas personas del Partido Nacional, que es un partido de hombres y mujeres libres y eso lo ha caracterizado, pero también personas que o no están en ningún partido, que están en ese centro del espectro político, y también personas que han votado toda su vida dentro del Frente Amplio y que se sienten decepcionadas y no representadas. Creo que aquí pueden encontrar una buena opción. Y por su parte, en el Frente Amplio, el precandidato presidencial Yamandu Orsi tendrá su comando de campaña en la sede del Frente Amplio. Ayer estuvo reunido con el presidente de la Fuerza de Izquierda, Fernando Pereira, y hoy se va a reunir con su compañera de fórmula, Carolina Cose.
Había un primer diálogo que tenía que ver con dónde iba a funcionar el comando de Yamandu Orsi, y va a funcionar en la sede del Frente Amplio, que es un enorme espaldarazo a la fuerza política, a su capacidad militante, a los hombres y mujeres que ayer posibilitaron una votación enorme del Frente Amplio. Es decir, con una elección más chica, la más chica de las internas, el Frente Amplio superó muy ampliamente los 400.000 votos, que era una meta difícil de alcanzar, pero que los frente amplistas fueron capaces. En segundo lugar, digamos, planificar, empezar un plan que tenga como finalidad conquistar el gobierno en 2024 y ejercerlo a partir del 1 de marzo de 2005. Todo el comando de Yamandu va a trabajar en el Frente Amplio, junto con Carolina, y la dirección del Frente Amplio va a trabajar en la misma dirección para consolidar de alguna manera un trabajo territorial. Si en esta elección fuimos capaces de hablar con más de 1 millón de uruguayos, tenemos como objetivo de acá a octubre hablar con los 3 millones de uruguayos. Pereira prefirió no referirse a la elección de Valeria Ripoll como candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional. Consideró que una sindicalista, cualquier persona con otra profesión u oficio, puede ser candidata a vicepresidente. Y seguimos en el Frente Amplio porque consultamos a Lucía Topolansky, quien aseguró que el Frente Amplio aprendió de los errores de 2019 y captó lo recogido en la gira El Frente Amplio Te Escucha, donde varios votantes dieron una mirada crítica de por qué la fuerza política perdió las elecciones. Nosotros recogimos tuvimos un enorme acierto porque perdimos y con el dolor en el alma salimos a hacer aquellas recorridas donde le preguntamos a la gente, díganos su opinión por qué perdimos, y recogimos una cantidad enorme de sabiduría, diríamos así, de la que está desparramada, la que no está dentro de los locales de los comités, que es parte de la sabiduría, pero no es toda. Y con eso fuimos trabajando los temas, énfasis que nos faltaban en el interior, lo de la fórmula, determinados tiempos que había que tener. Yo creo que todo eso caló hasta en el último militante. Después se hizo toda aquella campaña de los comités, que son los farolitos que uno tiene en el territorio. Y bueno, y creo que todo eso sirvió y salió, aprendimos, por eso creo que el resultado fue ese. Y Topolansky también hizo referencia a estas elecciones internas, a los resultados, pero vinculado a lo que son los partidos que integran la coalición de gobierno. Con respecto a Laura Raffo, opinó que fue ninguneada al no ser electa en la fórmula como o designada en la fórmula como vicepresidenta del Partido Nacional. Y sobre Andrés Ojeda, del Partido Colorado, no solo dijo que era un outsider de la política, sino también que no tiene en el ADN lo que tiene que ver con referencias del partido, como es la figura de José Valle Ordóñez. Y esa es la impresión que le queda a uno de afuera, porque fue una militante que en su momento puso su militancia para pelear la intendencia de Montevideo y después para reflotar la lista 71. Entonces, me parece que eso... Pero yo no me quiero meter en rancho ajeno porque más a uno siempre le falta información. Visto de afuera, te estoy diciendo visto de afuera. Pero bueno, la fórmula es paritaria, eso es interesante también. Y ahora creo que recién anunciaban la del Partido Colorado. Y empiezan los pingos a ordenarse en la cancha. ¿Preocupa que en el Partido Colorado, por ejemplo, haya alguien que, digamos, es un outsider político que recién se incorpora? ¿Qué riesgos puede tener eso en la campaña? No sé en la campaña, pero a mí me preocupa porque el Partido Colorado es un partido histórico del Uruguay que tiene una figura que es casi una figura nacional, José Valle Ordóñez, trasciende el Partido Colorado, es de las figuras de la historia del Uruguay que marcó una época, que hay cantidad de cosas que se la debemos a la cabeza de Valle Ordóñez. Y no hubo mención, y este fue el más alejado, el cabrón más alejado de aquella figura emblemática que podía ser muy moderno, como se autodescribe él, muy así, muy asá, decir todo lo que hace durante el día,
pero hay valores que están ahí, que son parte del ADN del país. A mí me parece peligroso para el país, porque esta es una democracia de partidos. Y tras la asamblea de la lista 71 del herrerismo, el senador Luis Alberto Heber dijo que analizaron el resultado de las internas, hay que aceptar el resultado y apoyar la candidatura de Álvaro Delgado. Dijo que hubiese preferido a Laura Raffo como, presidiendo la fórmula del Partido Nacional, pero que la presencia de Ripoll amplía el espectro de votación en el partido. Y hay que aceptar el fallo. El fallo fue muy contundente. Casi el 75% para Álvaro Delgado y no llegamos nosotros al 20%. O sea, uno tiene que ser demócrata cuando gana y cuando pierde. Y aceptar el resultado porque habló el pueblo. No todo el pueblo porque el voto no es obligatorio, pero aquellos que quieren participar. Y por lo tanto han definido la interna muy contundentemente y eso ha llevado a que Álvaro Delgado haya definido a la persona que lo acompaña en la fórmula, ¿no? ¿Esto que no se le eligiera a Laura Raffo para integrar la fórmula? Bueno, yo creo que yo lo hubiera preferido a ella, pero esto es una elección que tiene derecho el candidato Álvaro Delgado, producto de que tuvo una distancia muy grande en la votación. Quizás hubiera sido diferente si esto hubiera sido por una votación mejor de Laura Raffo. Fíjense que en el partido, yo lo decía en el discurso, el herrerismo sacó en el pasado a veces el 33% de los votos y no fuimos en la fórmula. Quiere decir que hay para todos los gustos y es en función de lo que prefiera quien es el elegido o el mayormente votado en esta instancia, ¿no? ¿Cómo cae que la elegida sea Valeria Ripoll, alguien que recién se integró al Partido Nacional y por su historial también? Amplía el espectro, no nos pone con anteojeras que tiene que ser blanco doble tatuaje, con 3 generaciones de blanquismo encima. Entonces le da una apertura al Partido Nacional que espero esto sea evaluado positivamente y por lo tanto gente que no pertenece a nuestro partido vea en esto una apertura importante como para apoyar a una fórmula que es amplia. Y por su parte, el diputado Martín Lema valoró como positivo que el partido Coalición Republicana haya superado los votos necesarios para presentarse en las elecciones departamentales de mayo de 2025, donde será un instrumento donde deberán generar un proyecto político. Otro aspecto positivo es la Coalición Republicana. Ya es una herramienta, ya quedó como instrumento. En mayo del año 2025, la coalición en conjunto va a ir por Montevideo, por Canelones y por Salto a promover un cambio de gestión. Otro... ¿En qué línea va a ir la coalición republicana? ¿A quién van a impulsar? Bueno, se va a ver. Estamos en la etapa de reflexiones. Lo que está claro es que se puede cambiar y que es necesario. Ahí hay que generar el proyecto político y después terminar de decantar las eventuales candidaturas. 4 de los 18 partidos que se presentaron en las internas por el momento no consiguieron un mínimo de 500 votos para votar en las elecciones de octubre, aunque aún está pendiente el conteo de los votos observados, porque en algunos tiene muy poquita diferencia. El quinto partido con más votos en estas internas fue Identidad Soberana, liderado por Gustavo Salle, que por el momento llega a 4.644 votos. Con esa votación, Identidad Soberana, un partido recientemente fundado, aseguró su participación en las elecciones nacionales de octubre, por lo que Salle será candidato presidencial. El sexto partido con más votos fue el Partido Independiente, que tuvo 2.783, lo que aseguró que Pablo Mieres vuelva a ser candidato a presidente. El séptimo en votos fue Unidad Popular Frente de los Trabajadores, alianza que se presenta bajo el lema Asamblea Popular con 2.167 votos, y en octubre llevará a la presidencia a Gonzalo Martínez. Más abajo, el Partido Verde Animalista alcanzó 1.370
76 adhesiones. En este partido hubo disputa por la candidatura y resultó electa Rita Rodríguez, que se impuso a Raúl Viñas por cerca de 800 votos. El noveno partido en votos fue el Constitucional Ambientalista, que cosechó 1.174 sufragios y llevará a la presidencia al diputado Eduardo Lust, excindido de Cabildo Abierto. Luego figura Coalición Republicana, lema apoyado por los partidos de la coalición de gobierno para competir en las elecciones departamentales y municipales de 2025 en Montevideo, Canelones y Salto. Este partido obtuvo 1.037 votos, por lo que el lema quedará habilitado. Más abajo, en un 10º lugar en participación, está Basta Ya, del candidato presidencial Jorge Bonica, que llegó a 1.030 votos. El Partido Ecologista Radical Intransigente del diputado César Vega por ahora suma 865 votos, lo que le permite presentarse en octubre. El Partido por los Cambios Necesarios, conformado por personas excindidas del movimiento Un Solo Uruguay, suma 719 sufragios y también podrá presentarse en octubre. El 14º y por ahora último partido en superar el mínimo exigido es Avanzar Republicano, del ex dirigente colorado Martín Pérez Banchero, que suma 572 votos. De momento, hay 4 lemas por debajo de los 500 votos, umbral exigido para acceder a las elecciones nacionales. El Partido Libertario llega a 485, Patria Alternativa tiene 380, el Partido de la Armonía 339 y el Partido de Evolución 313. Hay 18.144 votos observados que aún no se escrutaron. El Centro de Desarrollo Local, el CEDEL de Casaballe, abrió inscripciones para cursos gratuitos de UTU de 4 meses y el plazo para inscribirse vence el próximo jueves. Antes del próximo jueves deben presentar la cédula de identidad, el carnet de salud vigente o carnet del adolescente, credencial cívica, constancia de estudios y también vacuna antitetánica. Los cursos comienzan el próximo lunes. Estamos con las inscripciones abiertas para 2 de los cursos que brindamos en convenio con UTU. Está bueno comentar que el convenio con UTU lo que nos permite es brindar capacitaciones cortas de unos 4 meses, con bastante carga horaria sí, que te dan una certificación al culminar el curso, que son absolutamente gratuitas. Acá los docentes son docentes de UTU y todos los materiales están a cargo de la Intendencia, igual que la infraestructura y los talleres donde estudian. Así que estamos con las inscripciones abiertas hasta este jueves. Todos los días de lunes al jueves, de 10 a 14 horas, pueden venir a inscribirse trayendo la documentación necesaria. Y bien, vamos a hablar de fútbol porque Uruguay ganó 1-0 a Estados Unidos en Kansas en el marco de la Copa América y quedó en primer lugar en el grupo C de este torneo interamericano. Decirles que además para completar el grupo, Panamá le ganó 1-3 en Orlando y con 6 puntos de 9 posibles, pasaporte sellado a cuartos del final de la Copa América como escolta de Uruguay. Los celestes podrían jugar en cuartos de final contra Colombia o Brasil, que el martes definirán el grupo D, en un partido al que los colombianos llegarán con puntaje, con una ventaja de puntaje, por lo que podrán ser los primeros del grupo con un empate. Estados Unidos tenía que ganar para no depender de nada ni de nadie. Esta es una de Uruguay. La falta va a ser sobre Nico de la Cruz. Darwin Núñez, que se aviva, juega rápido para Hernández. No sé qué intentó hacer Hernández y regresarle la pelota a Darwin Núñez, me parece. Luego la jugada controversial, el centro de Nico de la Cruz. Ronald Araujo y Turner, que le da el rebote a Olivera, que insisto, para mí está adelantado. Y sería lo final. La celeste con la victoria de 1-0 con el gol de Matías Olivera al minuto 66. Partido que se vio además por TV Ciudad por señal abierta. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma estaremos dialogando con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Los esperamos.
Y está en este segundo bloque de Medio de Noticias. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Un placer, como siempre. Fernando, ¿qué lectura hacen o qué primera lectura hacen tras el resultado de las internas? Pensando sobre todo a nivel de la votación en los distintos departamentos, ¿no? Porque hubo en algunos departamentos que creció más en la votación del Frente Amplio. Y en otros no tanto. Montevideo, por ejemplo, no creció tanto. En otros departamentos como Río Negro sí creció, Florida. ¿Qué mirada están haciendo? Hay un primer dato relevante. En todos los departamentos crecimos. Hay un segundo dato relevante. En todos los departamentos cayó el Partido Nacional. Hay un tercer dato relevante. En todos los departamentos bajó el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Es decir, de una distancia que había entre lo que sería la coalición de gobierno y el Frente Amplio de 434.000 votos, pasó a 34.000. Es decir, el Frente quedó en inmejorables condiciones. Ahora hay que analizar finamente los datos para entender dónde tenemos que poner mayor atención, cuáles son las demandas, dónde hemos fallado, porque finalmente, aun cuando uno tiene una gran elección, igual tiene que analizar aquellos aspectos que pueden mejorar. Pero podríamos decir que fue una campaña redonda, porque fue una campaña de más de 2 años, con recorridas, con escucha, con aprendizajes, entendiendo que el pueblo tenía mucho para decirnos y que hay mucho conocimiento en la base Frente Amplista, en la base social del Uruguay, en las organizaciones empresariales, agropecuarias, sindicales, sociales, de derechos humanos, ambientales, y que ese conocimiento era bueno que el Frente Amplio lo trajera para dentro de su casa. Y luego estaba el objetivo de tener una elección de 400.000 votos, que era, pensando que habíamos tenido una de menos de 260.000, era muy ambiciosa, pero se logró, se superó y se va a superar ampliamente. Y luego, esa misma noche, teníamos consolidada la fórmula que ya veníamos desde hace tiempo asegurando que estaba pronta y que iba a ser o Yamandu Orsi y Carolina Cose, o Carolina Cose y Yamandu Orsi. Finalmente el pueblo Frente Amplista definió que fuera Yamandu Orsi el candidato a presidente y el Frente Amplio resolvió que Carolina lo acompañara, y esa fórmula es la fórmula más potente que se ha construido luego de la elección interna. Y esto es muy importante porque ahora tenemos un programa único, un candidato único, una fórmula única y un Frente Amplio unido atrás de esa fórmula. Estas son las herramientas con las que el Frente Amplio ha ganado. Claro. Y resultados similares a las elecciones en donde el Frente Amplio ganó. Porque ahora nos dicen, la suma de los partidos es más que el Frente Amplio. En todas las internas, 2004, cuando el Frente Amplio ganó en primera vuelta, la suma de los partidos era más que el Frente Amplio. Entonces, digamos, no hay que alarmarse ni dejarnos alarmarnos porque nos haga las cuentas que mejor les convenga a la coalición. Tenemos que mirar hacia adentro, mejorar todo lo que haya que mejorar, y de hecho ayer ya dimos una señal muy importante, afirmando el candidato a presidente por el Frente Amplio, que su comando de campaña va a estar dentro de la sede del Frente Amplio y va a ser una campaña centralizada en el Frente Amplio. Esto es un espaldarazo. ¿Hace cuánto que no pasaba? Bueno, yo de verdad no lo sé, pero porque antes el candidato... Mi militancia anterior, tú sabés que estaba más vinculada orgullosamente a lo sindical y no participaba ni de los comandos ni de las direcciones partidarias. Bueno, en este tiempo hemos tratado de estudiar un poco cuáles habían sido nuestras carencias, conversar con mucha gente que no está vinculada a la orgánica Frente Amplista, pero que tiene mucho conocimiento, con sociólogos, politólogos, periodistas, para entender dónde estaban, según ellos, sus fallas y tratar de enmendar aquellos errores que pudieran ser enmendados y que fueran conscientes. ¿Y cuáles fueron estos? Bueno, una, la cercanía con la gente, la cercanía con la sociedad, la cercanía con los militantes frente amplistas, la cercanía con las departamentales del interior, de alguna manera gobernar para la gente, pero también con la gente. Y esta parte había fracasado, ¿no? ¿Qué va a pasar en la reunión de esta tarde? Bueno... con la fórmula, ¿no? Sin duda... empezó el trabajo. Ayer tuvimos una mañana de trabajo donde de alguna manera empezamos a delinear centralmente cómo va a funcionar la campaña dentro de la casa del Frente Amplio. Ayer empezamos a ordenar la casa para que sea el comando central de la campaña del Frente Amplio hacia octubre. Ayer empezamos a delinear cómo construir una mayoría. Hoy empieza una conversación entre Yamandu y Carolina para, de alguna manera,
acordar la forma de funcionamiento cotidiano y entender que esa fórmula es la que nos va a llevar a la victoria. Entonces, que tengan un funcionamiento perfecto es fundamental para el Frente Amplio y por suerte se demostró que esto fue así. Digamos, nosotros fuimos capaces de hacer 9 actos conjuntos durante la campaña interna, que es un enorme esfuerzo y una tensión enorme sobre la organización del Frente Amplio. Pero hicimos actos en Tacuarembó, en Maldonado, en San José, en Paysandú, en Salto, en Canelones, en Montevideo. ¿Y cómo se plantea una gira nacional? ¿Cómo se plantea la campaña? ¿La recorrida va a ser de los dos? ¿La recorrida va a ser distinta? ¿Eso Bueno, ya se está definiendo? Eso se está conversando, pero va a ser de los dos, va a ser de los cabezas de lista, va a ser de los senadores, candidatos a senadores y diputados, va a ser de la presidencia del Frente Amplio. Nosotros no vamos a dejar a ningún compañero sin una tarea o compañera, sin tareas concretas. Claro. Si queremos ganar la mayoría parlamentaria hay que llegar a cada lugar, a cada territorio y hablar con cada uruguayo. En esta elección nos habíamos propuesto llegar a una cantidad grande de militantes para conversar con 1 millón de uruguayos, lo hemos logrado. De ese millón aspirábamos que votaran 40%, lo hemos logrado. Ahora hay que lograr construir una mayoría parlamentaria e intentar hacerlo en octubre, intentar hacerlo con la cantidad de votos suficientes como para que esa mayoría desborde las expectativas incluso del Frente Amplio. Te iba a preguntar el resultado de otras internas partidarias, de qué manera puede llegar a condicionar la estrategia del Frente Amplio, pensando, bueno, Ojeda encabeza la del Partido Colorado, Delgado, con la novedad de Ripoll en el Partido Nacional. Yo sé que cada cual festeja lo que quiera festejar. El Partido Colorado tuvo su peor votación interna de la historia. Digamos, pero cada cual festeja lo que quiere festejar. ¿No cambia, digamos, el Yo lo que creo es que el Frente Amplio se tiene que preocupar en el Frente Amplio. En cuál es la campaña que tiene que hacer el Frente Amplio para construir esa mayoría parlamentaria. ¿Y cuál es la campaña que tiene que hacer el Frente Amplio? Claramente es capilar. Claramente es mano a mano. Claramente es con la campaña más limpia posible. Pero claramente también es diciendo qué vamos a hacer y denunciando qué no hicieron. Y denunciando las cosas que hicieron mal y las cosas que fueron poco transparentes. Y eso no implica una campaña que no debería dejar de ser limpia como han sido en general las campañas en Uruguay, salvo esta elección interna en donde sufrimos un episodio terrible, ¿no? Que va quedando en el tiempo, como pasan tantas cosas durante un año, va quedando en el tiempo. Pero no olvidemos que esta campaña empezó con una denuncia falsa al candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, que unos meses después pudo ser desmontada, pero que hizo mucho daño. Que de alguna manera el sistema político se tiene que proteger sobre estas campañas sucias que dañan personas, dañan familias y dañan a la política, ¿no? ¿Qué pasa con, o qué lectura tenés con respecto a la elección de Ripoll en la fórmula blanca, pensando que además viene de una larga actividad sindical, que incluso estuvo no solo en ADEOM, sino en el PIT-CNT, y que además la manejan como un aporte confrontativo dentro de su impronta. ¿Pensás que puede afectar o incluso que escape gente de votantes del Frente Amplio que puedan votar a Ripoll por esa situación? Yo no lo sé, los dirigentes sindicales son personas que se preparan mucho para la actividad. No son improvisados, nadie llega a presidente o a secretario general de un gremio si no tiene apoyo de sus trabajadores, si no tiene un alto nivel de formación, si no se prepara a lo largo de su trayectoria laboral para poder tener negociaciones salariales, negociaciones sobre condiciones de trabajo, empieza a estudiar entonces Derecho y Economía y otras cuestiones que hacen fundamentales a la tarea sindical. Así que yo jamás subestimaría a un dirigente sindical, a ella particularmente compartimos el secretariado, sé que es una persona capaz. O sea, no hay que subestimar a Valeria Ripoll. Tampoco darle una dimensión que no tiene. Es decir, tampoco es que haya sido mayoría en el PIT-CNT. Era de las listas minoritarias del PIT-CNT. Tampoco es que fuera enorme mayoría en ADEOM. Ganaba la minoría mayor, digamos, y acordaba la Secretaría General. Pero no obstante eso, no hay que subestimar a ningún adversario, mucho menos a un sindicalista. Entonces, yo que tengo mucho respeto por la actividad sindical, digo, hay que tener cuidado, pero al mismo tiempo hay que entender que la campaña que gana es la campaña que el Frente Amplio puede hacer para llegar a los trabajadores. ¿Por qué un trabajador votaría a Álvaro Delgado si perdieron 2.000 millones de dólares en los primeros 3 años de gobierno?
¿Por qué votaría Álvaro Delgado, alguien del pueblo jubilado, si efectivamente las jubilaciones se congelaron y la jubilación mínima quedó congelada? ¿Por qué votarían si efectivamente se les violentó la libertad sindical? A mí me sorprende mucho que Valeria esté ahí, porque con las diferencias que pudo haber tenido con ella, era defensora de los trabajadores. ¿Y por qué pensás? Le puede pensar que está bien que haya una investigación administrativa, a un trabajador se le propongan 10 días de sanción y la administración le coloque 150 días al director de IABA. Puede pensar que está bien que hayan sancionado a 8 profesores en San José, sencillamente porque expresaban su opinión, y luego le devolvieron los medios sueldos, pero estuvieron 6 meses con medio sueldo. ¿Le parecería bien a Valeria Ripoll que la policía apaleara a trabajadores de la pesca que estaban demandando después de 6 meses sin laburar y sin que el Estado cumpla la norma? ¿Se ve como traición, me imagino, desde algunos sindicalistas o desde el movimiento sindical que Ripoll esté en ese lugar? No, yo no sé, el movimiento sindical es autónomo. Yo realmente vivo por cuestiones porque de mismo practicidad. el Partido Nacional dice, bueno, siempre habla del FAPIT y todo lo demás, Sí, como yo esa no sé identificación. ahora cómo le En este explicará. caso, No, me imagino que están comprando un diccionario sindical para entender el movimiento sindical y cómo llegaron a colocar una sindicalista en un lugar tan relevante. Pero es un problema de ellos. Yo creo que los sindicalistas pueden hacer política, los periodistas pueden hacer política, los escribanos pueden hacer política y los médicos pueden hacer política. Cuidado con cercenarnos los derechos de acuerdo a la profesión que tenemos. Porque la libertad es para usarla. Y ella tiene el derecho a usarla. Lo que pasa es que me parece que la está usando en una casa equivocada. pierde fuerza el tema tiene que tomar una decisión el Frente Amplio con respecto al tema del plebiscito, si se confirma, de la reforma previsional que impulsan organizaciones sociales y el PIT-CNT. ¿Pierde fuerza al haber ganado Yamandu Orsi como candidato presidencial? ¿O van a dejar en libertad de acción? Si fuera por mí, y es lo que voy a proponer, dejaríamos en libertad de acción a la totalidad de los sectores de dirigentes y militantes del Frente Amplio. Y habrá sectores que ensobrarán, sectores que no lo harán, pero el Frente Amplio tiene una posición clara respecto a la seguridad social. Para el Frente Amplio, unánimemente, la mejor forma de reformar la seguridad social es ir a un diálogo en la materia, que abarque a los partidos, a las organizaciones de trabajadores, de empresarios y de jubilados, que traiga expertos de la OIT y de la CEPAL y de otras organizaciones expertas en el tema, que pueda hacer consultas a distintos académicos que en el Uruguay son expertos en el tema para construir la seguridad social a 30 años. ¿Y cuándo se va a tomar la decisión? ¿O se va a anunciar? Primero tiene que haber una decisión de la Corte, que probablemente sea en esta semana, de que hay firmas suficientes para un plebiscito. Ni bien haya eso, vamos a empezar a preparar un plenario, a colocar la documentación que tenemos al servicio de la totalidad de las bases frente amplistas, y luego le vamos a proponer al plenario dejar en libertad de acción, que es la mejor solución que encontró al Frente Amplio para una diferencia. Claro. Como encontró el Partido Nacional en la campaña interior, con la campaña Vivir Sin Miedo, que la votaba un sector del Partido Nacional y otro no. Fernando, tenemos que ir cerrando para una respuesta bien breve. El plan de gobierno lo tienen que ir definiendo, ya está el acuerdo programático, pero el plan de gobierno, ¿cuáles serían los 2 temas centrales que van a trabajar y plantear? Y con esto tenemos que cerrar. Bueno, el discurso de Yamandu estuvo claro: unir el campo y la ciudad, el desarrollo productivo industrial y el desarrollo productivo agropecuario, atender la situación de los 25.000 pesistas, atender las jubilaciones más bajas y como prioridad concreta, dura y pura, la pobreza infantil, que hay que eliminarla. Con lo cual hay que tener un conjunto de políticas claras que vayan en dirección a erradicar la pobreza infantil en el Uruguay, que ni más ni menos tiene 2 de cada 10 niños por debajo de la línea de la pobreza, y eso nos debe quebrar el alma, por esos niños con casas sin baño, eso es gente que no accede a un libro, es gente que probablemente son niños que no tienen padres que sepan leer, analfabetos por desuso o analfabetos crónicos. Es decir, tenemos que resolver circunstancias muy duras para poder abatir esa pobreza. Y el Frente Amplio tiene condiciones, tiene hombres y mujeres para llevar adelante el gobierno. Digamos, la tranquilidad más grande que tenemos, que uno mira los equipos de todos los comandos de campaña, e incluso de los que no participaron en la campaña como equipos, y dice, en el Frente Amplio hay un elenco enorme de personas de 30, de 40, de 50, de 60, capacitadas para gobernar las distintas políticas del Uruguay. Y eso es una tranquilidad para quien le toca conducir un partido, ¿no?
Fernando Pereira, muchísimas gracias. A las órdenes. Nosotros ahora seguimos y esta vez la información llega desde exteriores con Juliana Perdomo. Juliana, bienvenida, buenos días. Gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. Seguimos realizando una puesta a punto de las elecciones internas porque además de los partidos tradicionales, uno que tenía contienda interna era el Verde Animalista y su candidata Rita Rodríguez se impuso frente a Raúl Viña y estamos con ella para más detalles. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo se empieza a trabajar a partir de ahora con los resultados sobre la mesa? Bueno, a partir de ahora tenemos el desafío de convocar a los convencionales. También con ellos vamos a trabajar para definir lo que va a ser la fórmula presidencial. Va a quedar a disposición de los convencionales y del trabajo de los casi 600 convencionales a los que responde la lista 409. Y bueno, posteriormente nos queda una convención por delante y empezar a trabajar de cara a octubre con muchas expectativas para todo el país. ¿De qué fechas estamos hablando para resolver esta fórmula? Y estamos hablando antes, bueno, en este mes tenemos que resolverlo, ya en este mes vamos a estar con la convención que va a aprobar efectivamente la fórmula y a partir de ahí empezar a trabajar para presentarnos en los 19 departamentos, ya que para estas internas nos presentamos únicamente en 5, así que estamos muy contentos con los resultados en virtud de esto. Es un partido que ya se había presentado en el ciclo pasado, siguen obteniendo votos, ¿qué análisis hacen de esto? Bueno, es un partido que se presentó en las elecciones pasadas con un perfil bien distinto, ¿no? Con su precandidato era Gustavo Salle. Tenemos un perfil bastante diferente de trabajo. Este perfil que le queremos dar es efectivamente un perfil animalista de reivindicación de la sociedad civil. Nosotros sostenemos que lo animal es político y que hay que visibilizarlo en esa órbita de lo social y eso también nos pone muy contenta porque es el movimiento animalista que está dando grandes señales de la importancia de contemplar a los demás animales dentro de la sociedad. ¿Cómo se observa la baja adhesión que han tenido estas elecciones internas por parte de la ciudadanía? Yo creo que es necesario empezar a trabajar en reconocernos como ciudadanos politizados, ¿no? Como animales políticos, como decía Aristóteles, y eso también implica tener conciencia de cuál es nuestro rol a nivel social y a nivel político. Cada uno de nosotros tiene un peso enorme político en la sociedad, no solamente con el voto, sino también con cada una de nuestras decisiones. Hay que trabajar un poco más en eso y no tanto pensar que lo nuestro, lo que vamos a hacer no cambia nada. Al contrario, si vemos que algo está mal, bueno, salimos a la calle y lo cambiamos, nos juntamos, nos organizamos y lo cambiamos, porque es lo que podemos hacer y está bueno que asumamos esa responsabilidad también. La mayoría de los precandidatos a la hora de votar mencionaban que debería ser obligatoria esta elección. Yo creo que es un poco raro que una sea obligatoria y la otra no. No sé si es que sea obligatorio esta también o que la otra deje de serlo, pero sí hay que trabajar en el involucrarse más, en el tomar decisiones, en el dejar de criticar lo que está pasando y tomar acción en esto que está pasando. Por eso, bueno, como ciudadana decidí también dar este paso a la política partidaria porque creo que hay mucho para hacer. Creo que al ser una obligatoria y la otra no, esta se toma como algo menos importante y eso es un error porque este es el primer paso para empezar a construir una idea política que, bueno, sea del color partidario que sea, es la que se tiene que reivindicar. Se vio una campaña de confrontación en los partidos tradicionales. ¿Qué análisis se hace de eso? ¿Faltaron propuestas para hacer más atractivo la oferta que se le ofrece a la ciudadanía para que vaya a votar? Bueno, como ciudadana lo que te puedo decir es que justamente la confrontación es lo que ha hecho un poco de este panorama político partidario un poco una actividad más de show, ¿no? Nos interesa ver quién se pelea con quién, cómo lo dicen, qué gestos pone, mucho más que las propuestas y mucho más que cómo se ve plasmado en la realidad estas propuestas o estas promesas que se hicieron antes. Por eso creemos que más que promesas hay que demostrar lo que se viene haciendo y cómo se va a trabajar. Prometer cuando uno no está convencido para captar votos creo que es un gran error de los actores políticos actuales y por lo cual hay tanto partido chico ahora, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Pilar, tenían la palabra de la candidata Rita Rodríguez del Partido Verde Animalista. Seguiremos trabajando y llevando más información. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Y nosotros acá vamos con otro tema que no es menos importante porque estamos en vacaciones de julio y ustedes saben que hasta el 13 de julio va a funcionar en el espacio Modelo Montevideo a Jugar, una iniciativa que ya lleva 3 años y lo que busca es garantizar el acceso gratuito de niñas, niños y adolescentes a distintas actividades justamente durante estas vacaciones de invierno. Vamos a tener entretenimiento y juegos, deporte, talleres y arte y un montón de espectáculos. Por el lado de los juegos, además de los juegos que están todo el año y son gratis todo el año, acá en Espacio Modelo tenemos varias kermeses, los inflables, en deporte, BMX,
el skate, fútbol callejero, básquet, de todo. En talleres y arte, desde talleres hip hop a talleres de títeres, talleres de gastronomía y espectáculos de todo. Todos los días varios espectáculos y uno un poco más destacado, como a las 4 o 5 de la tarde, Leti Rival, Cocoa. Estamos súper contentos de repetir esta experiencia acá en el ex Mercado Modelo y esperamos a todas y a todos. La primera semana más para niñeces, la segunda semana más en adolescencias. Lo que fue generando es enriquecer la propuesta, algunas cosas que no se solicitaban o sabemos que funcionó bien o no. Y además ya tenemos la experiencia este año de que el modelo ya está andando durante todo el año, por ejemplo, en este caso. Y desde febrero estamos acá. Y bueno, está el Laboratorio de la Innovación. Hay un montón de actividades que están durante todo el año y que le dan más fuerza a los contenidos y propuestas que surgen de vecinos y vecinas de la zona sobre todo. Pero también en Montevideo hay distintas propuestas gratuitas pensadas para niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en el Polideportivo del Municipio C y en el Centro Cultural Julia Arévalo. Montevideo Jugar tiene una propuesta súper diversa y muy amplia de diferentes propuestas que van a estar en el municipio G, empiezan mañana de 14 a 17 horas, va a estar el miércoles también y jueves y viernes va a estar en el municipio A. También todos los días de 14 a 17 horas y después todos los días de 9 a 19:30 en el Parque Villa Dolores. ¿Tanto para infancias como adolescencias? Hay propuestas para infancias, para adolescencias y en realidad para toda la familia también. Un poco la idea es que sea intergeneracional y que puedan ir toda la familia, grupos con distintos grupos etarios, a poder disfrutar de las propuestas, tanto culturales, lúdicas, recreativas, para toda la familia. Vamos a otros temas porque el ex canciller de la República, Sergio Abreu, y actual secretario general de ALADI, defendió el rol del Organismo de Comercio de América Latina en la integración plena de los países de la región. Para el diplomático, ALADI es el único organismo que resume los acuerdos de comercio entre los países y además contiene otras asociaciones como el Mercosur y la Comunidad Andina. Todo aquello que significa la liberación de comercio, aumentar la integración, hacer acuerdos cada día más modernos y profundos en la nueva realidad, pero sobre todo, la ALADI lo que tiene es que es un organismo de la misma naturaleza que la Organización Mundial de Comercio. No tiene ideología, es decir, no hay cláusula democrática, por decir así. ¿Por qué? Porque es una derivación de esa organización. De manera que ahí se habla solo de comercio. Comercio, inversión y la posibilidad de ir aumentando lo que es la integración. El secretario general de ALADI explicó que son 13 los países de América Latina y el Caribe que hacen sus acuerdos a través de ALADI y destacó la importancia de China para la región. Todo muy bien cuando el mundo se está planteando con una gran competencia comercial entre grandes bloques y en particular China, que es el primer exportador de bienes del mundo y el tercero de servicios. Pero mientras tanto, nosotros en nuestro continente tenemos que estar ayudando a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? ¿Qué rol cumplen? Y son 24 millones en el continente más desigual. Perdieron 30 millones de puestos de trabajo con la pandemia. Y además no tienen, digamos, la conectividad digital o tiene esa inclusión social que es lo único que realmente justifica y da razón a un proceso de integración, la inclusión social. Y del ámbito internacional destacamos que el gobierno de Bolivia va a convocar al embajador argentino en La Paz por las declaraciones de la presidencia de ese país que tildó de falso este intento de golpe fallido en Bolivia contra el presidente Luis Arce, mientras que el embajador boliviano en Buenos Aires también fue llamado a consultas. La ministra interina de Relaciones Exteriores de Bolivia, María Nela Prada, informó este lunes que convocará al embajador de Argentina en La Paz, Marcelo Adrián Mazzoni, por las declaraciones de la presidencia de ese país, donde se tildó de falso el fallido intento de golpe de Estado contra el presidente Arce el pasado 26 de junio. Prada manifestó que esta determinación se tomó en respeto a la soberanía de su país y para expresar su enérgico rechazo a lo manifestado por la administración de Javier Milei, al tiempo que también anunció que el embajador de Bolivia en Buenos Aires, Ramiro Tauro,
Tapia, fue llamado a consultas en su país de origen. La decisión fue informada luego que Bolivia emitiera un comunicado en rechazo a las afirmaciones del gobierno argentino, que calificó de falsa denuncia la intentona golpista contra Arce, a la que tilda de fraudulenta, y según la posición de la Casa Rosada, que se separa de la mayoría de los países de la región que condenaron lo ocurrido, el relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano. Por su parte, La Paz señala que existe un exceso y un negacionismo inaceptable, por lo que insta a Argentina a informarse y actuar en el marco de los principios de respeto a la soberanía y no intervención en asuntos internos de otros estados, de conformidad a la Carta de Naciones Unidas y al derecho internacional. El gobierno de Milei replicó este lunes que es extremadamente cauteloso respecto de la situación institucional de Bolivia y que el último comunicado de la oficina del presidente, que derivó en que el gobierno convocara al embajador argentino, es simplemente una descripción de los hechos. Steve Bannon, quien es ex asesor de Donald Trump cuando ocupaba la presidencia de Estados Unidos y además es uno de los personajes de la política de la ultraderecha más influyentes en ese país, llegó este lunes a la prisión federal de Danbury para cumplir una condena de prisión de 4 meses por desacato al Congreso. Steve Bannon, ex asesor de Trump, llega a prisión para cumplir una condena de 4 meses. Bannon, una de las figuras más influyentes de la ultraderecha estadounidense, llegó este lunes a la prisión federal de Danbury para cumplir con una condena por desacato al Congreso. Se presentó ante las autoridades penitenciarias después de que el pasado viernes el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazara su petición de suspender su ingreso a la cárcel mientras recurría una sentencia por desafiar una citación parlamentaria en la investigación sobre el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio. En declaraciones ante la prensa aseguró sentirse orgulloso de ir a prisión si esto es lo que se necesita para enfrentar la tiranía, expresó. Bannon también se declaró un prisionero político, un término que ha utilizado reiteradamente para describir su proceso. El ultraderechista de 70 años es uno de los 2 miembros del círculo íntimo de Trump que afrontan un proceso judicial por no participar en la investigación parlamentaria. Bannon fue condenado en 2022 por desafiar una citación parlamentaria que le obligaba a comparecer ante un comité que investigaba el asalto al Capitolio de 2021, en el que simpatizantes de Trump irrumpieron en la sede parlamentaria para impedir la certificación de la victoria del presidente Joe Biden en las elecciones de noviembre. El ex asesor trabajó en la campaña que llevó Trump a la presidencia en 2016 y fue estratega jefe en la Casa Blanca desde que el magnate asumió el poder en enero de 2017 hasta agosto del mismo año. Considerado uno de los profetas de la derecha populista alt-right, Bannon ha declarado que su objetivo es convertirse en la infraestructura global para el movimiento populista mundial y ha apoyado numerosos movimientos políticos ultraderechistas y populistas en todo el mundo, especialmente en Europa. Hasta aquí llegamos con esta primera edición, ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy buena jornada.